Bueno, yo sí estoy feliz de poder tocar este tema que no es que esté de moda, porque es que en realidad es una condición que existe hace muchísimos años. Lo que pasa es que cada vez nos vamos concientizando más de que hay muchas personas que tienen esa condición y que hay que respetarlas y aceptarlas tal cual como son. Por eso vamos a hablar hoy de la parte sexual con el doctor Wilson Muner, él es sexólogo. Entonces, ¿cuáles son esos mitos y esas realidades acerca de esta condición de la homosexualidad? Doctor Wilson, bienvenido. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, excelente y mejorando. ¿Que le pegue la gripa? Muy bien. Diga la verdad. Ay, Ya se estaba quejando. Aquí Sí, estaba aquí abajo, tras de cámaras. Pero sí, coincidió que sí. Así vio, si le da miedo, Sí, vete pasó a mí, después. sí vio, ahora sí. Bueno, doctor, tema súper interesante, ayer lo Sí, tuvimos desde bastante. la parte terapéutica, hoy lo vamos a ver desde la parte de la sexualidad. Y me sorprende que nos contaba Olguita Montoya en la introducción que más o menos se empieza a desarrollar desde los 5 años, donde yo pensaba, y así como yo me imagino que hay mucha gente que piensa que las personas homosexuales nacen con esa condición. Ahí es importante, pues como cuando estamos hablando de nacer o desarrollarse, es como cuál es el origen, ¿cierto? Exacto. Porque eso es uno de los grandes puntos que se analizan con respecto a la homosexualidad. Pero, ¿por qué se empiezan a analizar por qué se le empieza a buscar el origen de algo? Porque se considera que está fuera de lo común, que es anormal, que es patológico, y por este motivo se empezaron a hacer tantas investigaciones en búsqueda de cuál es la causa o motivo por lo cual algunas personas tienen una preferencia sexual por individuos del mismo sexo. Lo que sucede es porque no hay estudios con respecto a las personas heterosexuales, entonces se habla del mismo sentido. Así como no hay una explicación clara por qué tú tienes una preferencia por una persona del sexo opuesto, no la hay en este momento que explique por qué una persona tiene esta preferencia por las personas de su mismo sexo, es decir, es una persona homosexual. Entonces, se viene hablando de teorías, sí se han desarrollado muchas teorías desde el punto de vista biológico, genético, que nos explicarían pues de que hay una predisposición, incluso se habla de una predisposición como de tu cerebro, para que luego cuando venga toda esta información cultural, social, de educación, de experiencias vividas, se pueda desarrollar una orientación sexual hacia el sexo opuesto, hacia el mismo sexo. Todas estas son teorías porque ninguna ha demostrado ser pues como definitiva y enfática en decir es por este motivo que alguien puede presentar su orientación. Entonces, en términos generales debemos es como ir también como quitando esto, es decir, buscando la causa de la homosexualidad. De pronto podríamos decir, ahí hay que empezar a buscar la causa de la orientación sexual. Orientación sexual es la preferencia por erótica o afectiva si es hacia el sexo contrario, es el heterosexual, si es hacia el mismo sexo, el homosexual, y si es indistintamente a cualquiera de los dos, sería el bisexual. Entonces, es como irnos y de entrada empezar a ir quitando todas estas cosas. Es la preferencia, es la búsqueda de la orientación sexual. Se habla de que aproximadamente antes de la etapa de la adolescencia una persona puede identificar que ya tiene cierta orientación o inclinación hacia ese gusto o preferencia sexual por alguien, ¿cierto? Sí. Entonces, a partir de ese momento, de pronto se encuentran la mayoría de las personas que tienen una preferencia homosexual, donde identifican que encontraron pues como estas tendencias. Pero igual hay personas que podrían demorarse un poco más tiempo en darse cuenta de su orientación, ¿cierto? O al menos en ratificar qué es la que más los hace sentir cómodos. Con respecto a la homosexualidad, hay diferentes estudios que han mostrado de que es un estado en el cual incluso que se dice que los seres humanos estamos en un estado de, como decir, una escala. Entonces tomemos aquí los preferentemente homosexuales y en el otro extremo los preferentemente heterosexuales y en el centro los bisexuales que se orientan hacia uno o hacia otro lado. Entonces dicen que hay un continuo, que hay personas que pueden a lo largo de su vida haber tenido experiencias o unas etapas de su vida donde tienen unas vivencias homosexuales y luego continúa el resto de su vida normal y así en cualquier etapa, ¿cierto? En cualquier momento. Hay un estudio realizado por uno de los sexólogos pioneros en sexología, el doctor Alfred Kinsey, son como el año 54, que examinaron 5.000 o 9.000 personas de Estados Unidos y encontraron que hasta un 37% de los hombres habían tenido alguna práctica homosexual a lo largo de su vida. Entonces, estamos hablando de 5.000 o 6.000 personas, un porcentaje importante, y que incluso con culminación de orgasmo. Muchas personas pueden tener una preferencia, se habla de que una persona estrictamente homosexual o preferentemente homosexual, se habla de un porcentaje incluso del 10% aproximadamente. Y ya existen las otras tendencias que son
los actos homosexuales. Hay unos situacionales, por ejemplo, los presos, los militares, que es cierto, en zonas alejadas, que pueden tener algunos actos homosexuales, tener una práctica homosexual, sin que su orientación sexual sea esta. Espere, ahí sí nos vamos enredando. Ahí sí nos vamos enredando, porque resulta que uno piensa que un hombre que no tiene una tendencia homosexual, jamás se le ocurriría, así esté en una época de abstinencia muy brava, tener relación con otra persona de su mismo sexo. Entonces ahí es cuando viene la cosa como a complicarse, porque le queda gustando y entonces ahí se quedó. Tenemos a Gloria en la línea. Gloria, ¿cómo estás? Excelente y mejorando. Qué rico, Glorita, excelente respuesta. Estás muy conectada con nuestro programa en el día de hoy. ¿Qué le quieres preguntar al doctor Wilson? Tengo una pregunta para el doctor. Sí. Vea, doctor, mi pregunta es, ¿qué tan alerta puedo estar yo si yo tengo un hijo que siente afobia exagerada por los homosexuales y por todo hombre que vea que tenga afección, que tenga, por todo homosexual, mejor dicho, independiente de que sea lo que sea, él tiene mucha fobia y eso me causa a mí cierta inquietud? Usted me puede responder al respecto y muchas gracias. Bueno, Gloria, a ti muchas gracias por estar conectada con nuestro programa en el día de hoy. Homofóbico, es homofóbico. Sí, habrá que mirar pues en que exceso, dice ella. esa homofobia probablemente sea secundaria o aprendida, ¿cierto? O secundaria también a los mitos que hay con respecto a la homosexualidad. ¿Cuál es uno de estos mitos importantes? Es que la mayoría de un mito, falso mito, es de que considera al homosexual como pervertido. Entonces, en ese orden de ideas, considerarlo como pervertido también lo consideran como abusador sexual. Entonces, muchas veces se le va inculcando ese temor al niño, o el niño lo ve, lo aprende, lo escucha, ¿cierto? Y empieza a tener un temor por esto, y eso está totalmente demostrado, que no, la mayoría de los abusadores, haciendo alusión incluso al tema anterior, en un 97% de los casos son hombres heterosexuales. Entonces, puede ser secundario a esto, ¿cierto? A esos temores infundados de que son personas pervertidas, entre comillas, son personas anormales. Entonces se les inculca esto porque nuestra cultura es en su mayoría heterosexual y la televisión es heterosexual, pues en su mayoría, ya han cambiado muchas cosas, pero generalmente nuestra educación es encaminada a esto, el juguete para los niños, el baloncito, la ropita desde que están antes de nacer, en la ecografía, y que es doctor y que es para ya comprar la ropita, ¿cierto? Entonces todo este tipo de educación vamos buscando que sea una orientación heterosexual, que juegue solo con niñas, si es un niño, que juegue solo, ¿cierto? Y empezamos como a mostrar este tipo de tendencia, este tipo de miedos y temores con respecto a eso. Y además de que, aprovechando la pregunta de doña Gloria, de que muchas veces los mismos padres, por temor a que en una forma de comportarse ellos, su hijo vaya a tener una orientación sexual diferente, ¿cierto? Que se vaya a preferir, por ejemplo, en caso de un niño, vaya a preferir otro niño. Entonces empezamos a convivir ciertas prácticas y ciertos juegos entre los niños temerosos de esto. Aprovecho una vez y menciono de que no está demostrado de que la educación de los padres tenga que o influya de una forma directa en la elección y en la orientación sexual de sus hijos. Incluso de padres homosexuales no tiene nada que ver con respecto a la orientación que sus hijos tomen. Todos los estudios, ¿cómo se determinan? Es que el comportamiento homosexual como el heterosexual es demasiado variada. La sexualidad es muy rica en experiencias, en el tipo de prácticas que usted pueda encontrar e imaginarse. Y cuando no se imagine ninguna, busque en Google y ahí encuentra cualquier tipo de práctica. Entonces, en este sentido, el homosexual puede tener habrá quien practica su homosexualidad, habrá quien es en una etapa de su vida solo homosexual por un periodo y nunca más vuelve a tener prácticas más homosexuales, habrá quien tiene en algún periodo de su vida comparte tanto la heterosexualidad como es bisexual o comparte preferencia o orientación sexual hacia un hombre o hacia una mujer indistintamente, ¿cierto? Entonces es variable todo eso. Usted aquí está hablando de las prácticas sexuales. Conozco muchos casos donde muchas veces estas prácticas homosexuales se hacen por moda. ¿Por qué lo digo? Porque en los colegios masculinos y en los colegios femeninos, más en los colegios femeninos por moda, es donde también se conocen casos de niñas que son lesbianas, y también que toquemos el tema de las mujeres que son lesbianas. Exacto, entonces volvamos a lo situacional, entonces en cárceles, entonces una situación diferente es, yo tengo una relación homosexual ocasional, pero mi preferencia y la preferencia erótica y afectiva
es hacia las mujeres, ¿cierto? Pero en esa situación sucede y una vez salen de la cárcel o salen del ejército o salen de una zona aislada, siguen siendo, su orientación sigue siendo hacia el otro sexo, ¿cierto? Normal. Al sexo contrario. Entonces, normal no. Pues No, No, pero son palabras que se Ajá. nos pegan, es decir, ese es el asunto, se nos pega lo normal y anormal. exacto. Entonces, dentro de esto también está lo de los adolescentes con prácticas sexuales, pues igual, orgías, ¿cierto? En búsqueda de experiencias, en búsqueda de todos con descubrir todos, muchas todas cosas. con Entonces, todas, sí. en algunos momentos se pueden elegir por vivirlo. Es decir, tú puedes elegir en algún momento dado tener una relación o una práctica homosexual, más no te hace homosexual, ¿cierto? Porque tu preferencia generalmente es la otra. Con respecto, por ejemplo, a las situaciones o las experiencias de los niños también, se habla un falso mito, el de que si una persona ha sido violada, por ejemplo, un niño que se ha violado por un hombre o viceversa, que esto va a generar en él o que va a ser una tendencia homosexual, tampoco está demostrado. Entonces, en términos generales, no hay una demostración clara de por qué se elige un tipo u otro de orientación sexual. Doctor Wilson, en la etapa de la adolescencia, donde todavía los adolescentes están explorando, se están conociendo, tienen muchas inquietudes y como decíamos, ese caso situacional en el que si son colegios de niñas o de niños, ellos empiezan a experimentar y que entre comillas, como dice Lina, se nos vuelve moda y empezamos a estar con nuestras amigas. Queremos explorar, quieren hacer cosas diferentes y eso se les volvió algo, entre comillas, vuelvo y repito, normal. ¿Qué pasa cuando eso ya no se vuelve situacional? Cuando ya a ellas ellas y ellos les queda gustando, puede que no se haya, o sea, que se desarrolló en ese proceso de conocer y de explorar y ahí se quedaron. No, es decir, porque sería como pues sería como una de las teorías que también menciona lo mismo, que los comportamientos, las experiencias sexuales nos lleven a nuestra orientación sexual. Y tú puedes disfrutar de esa práctica, haberte generado algún tipo de sensación diferente, pero generalmente vuelves y retornas a tu orientación preferente, que ha sido el otro sexo, ¿cierto? ¿Qué podemos mirar? Como decimos, esto es la homosexualidad, al igual que la heterosexualidad, se pueden presentar diferentes manifestaciones de cómo vivimos o exploramos esta preferencia sexual. Entonces, no depende de una experiencia u otra que determine mi orientación. No hay una forma clara que nos explique, no hay una explicación precisa sobre esta orientación. Bueno, pero un tema bien importante y yo diría que es donde nos ponemos los padres en aprietos, es cuando vemos que de pronto nuestros hijos tienen alguna inclinación homosexual, ya sea por el hombre o ya sea por la mujer, o sea, niños desde pequeños, uno empieza a sospechar y empieza a ver conductas de pronto un poco extrañas, ¿cómo actuar los padres en ese caso? Bueno, no está, pues lo que mencioné ahora, que decíamos que y eso que se empiezan a gestionar, esos temores no son infundados, son temores que venían con explicaciones científicas desde hace mucho tiempo, en las cuales hablan de que no, que de pronto el padre autoritario o el padre muy suavecito y la mamá muy autoritaria, entonces muy paternalistas o algo así, que el comportamiento de los padres hacía o llevaba a que el hijo tuviera su orientación sexual de una u otra manera. No está demostrado que esto sea así. Igual, si el padre, tampoco está demostrado que eso también es un falso mito, que los afeminados son homosexuales, es decir, que todo afeminado es homosexual y que todo hombre con características varoniles sea macho, pues, por así decirlo. En ese caso se puede decir, doctor, que es que se les desarrolla más el femenino, los rasgos femeninos o las hormonas femeninas, no tiene que ver nada tampoco con lo hormonal. Antes, dentro de lo biológico hablamos de lo genético, de lo hormonal, ¿cierto? De todas estas condiciones que no tienen, pues, en forma directa. Es decir, podrá que encontremos una tendencia de algunos homosexuales que encuentran cambios hormonales, pero igual lo pueden encontrar en heterosexuales normal, en heterosexuales con esos cambios hormonales. Es decir, entonces todavía no está claro, pues, ni el hormonal ni lo genético. Se habla de múltiples factores que podrían llevarnos a que tengamos una orientación heterosexual, bisexual u homosexual, que ese es como el concepto que debe quedar en términos generales, es cuál es la orientación sexual secundaria que, pero todas. Entonces, cuando empezamos a mirar, es que nos preocupa, volvemos a lo mismo. De todas maneras, hay una preocupación por los padres, que es en cierta medida una homofobia a que nuestros hijos de pronto tengan una orientación sexual diferente a la que la mayoría de la gente. Cuando se habla de normalidad, se habla de mayoría, generalmente en muchas partes, pero lo que es normal aquí puede ser anormal en otra región, en otra época,
en otra cultura. Entonces, se preocupan la mayoría de los padres porque ven a sus hijos reaccionar de una u otra manera o porque lo ven jugando con muñecas, ¿cierto? Este tipo de actitudes. Es simplemente o no le dejar. conocen nunca una novia también. Sí. Y se empiezan Por a eso, pero entonces preocupar, preocupar es porque y le llegan a uno y comentar, ves que mi hijo tiene ciertos rasgos afeminados, tiene ciertos comportamientos afeminados, entonces lo meten a fútbol, lo meten a karate, lo meten a boxeo, ¿cierto? Como decir a punta de golpes aprende a hacerse macho, pero lo no, es simplemente déjelo que viva y oriéntelo y edúquelo en la medida en que él se vaya orientando, ¿cierto? ¿Cuáles son donde lo que hablamos ahora, no, hay uno de los mitos es, bueno, el que lo hablaron en las imágenes de antesala, que decían, no, es que no hay ningún trastorno psicológico, porque no es una enfermedad, ni psiquiátrico en las personas que tienen una preferencia homosexual. Entonces, en los hijos, ¿cuál puede ser el temor o el daño o dónde debemos estar ahí con los hijos? Cuando de pronto él siente temor hacia lo que está sintiendo, ¿cierto? Él siente temor. Cuando son muy pequeños, no hay de que alarmarse en ningún sentido, porque los niños están aprendiendo. Entonces él puede tocar tanto a la niña o al niño indistintamente porque solamente están conociéndose, ¿cierto? Él puede ver su pipicito más grandecito que el otro más oscurito, el otro más blanquito, y simplemente es curiosidad y están observándose y es dejarlos libremente que se exploren, ¿cierto? Y no ponerles malicia. Y no ponerles pues como ese sentido de malicia que ellos no la tienen en ese momento, eso ya lo hablamos pues en el tema de sexualidad infantil. Pero entonces es como bajarnos esas alarmas de eso, es una conducta que no es anormal, que no es mala, que no es dañina. Hay prácticas que pueden vivir los adolescentes o los jóvenes o experiencias traumáticas que sí pueden hacer que tu conducta sexual, sea homosexual o heterosexual, tenga dificultades en erección, en relaciones, en relación de pareja, ¿cierto? Que nos puedan llevar como consecuencia a que esto no funcione adecuadamente, pero no el que decíamos la orientación sexual como tal. Bueno, doctor Wilson, si por nosotros fuera nos quedáramos aquí toda la tarde, porque el tema es muy bueno, porque sabemos que nuestros televidentes en sus casas tienen demasiadas preguntas, pero desafortunadamente por el día de hoy ya terminamos. Si usted considera, querido televidente, que este tema debe seguir siendo abordado por el doctor y explicando más temas, y si usted tiene más preguntas, por favor comuníquese con nosotros a través de nuestro correo, bellezaconestilo@cosmovisión.tv. De igual manera, también les quiero recordar que los teléfonos del doctor Wilson Múnera, nuestro sexólogo, aparecerán al final en los agradecimientos. Estoy segura que él con muchísimo gusto les va a atender todas sus inquietudes. Por ahora, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Cecilia. De todas maneras, me parece importante como continuar con el tema. Sí. A mí también me parece porque que es muy importante. Hay temas importantes, sobre todo faltan muchos mitos para tratar, faltan muchos temas, sobre todo la parte de la homofobia, la parte de incluso de terapias, orígenes de lo que hablan de la homosexualidad. Hay muchos temas que se pueden hablar con respecto a esto. Queda pendiente del Quedamos tema comprometidos. Quedamos comprometidos para la próxima semana. Y que tengan más preguntas los televidentes, inquietudes y dudas. Mitos y realidades de la homosexualidad. Así que recuerden, nuevamente les digo, nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv. Vámonos a un importante corte de comerciales y ya regresamos. Al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Proverbios 12:21.